De manera que nada que no provenga de Él pertenece a Él. Por eso nada que no provenga de Dios permanece. Nada. Amén, hermanos. En una ocasión escuché una señora que estaba en su casa hablando con la otra. Y mientras hablaba, la señora le dijo: el vecino fue a la iglesia y se convirtió. Y después que se convirtió, comenzó a regalar todo. Regaló unos muebles que tenía en la casa, regaló unas bocinas, regaló un abanico, regaló un radio que tenía ahí en la casa. Y comenzó a despojarse de todo después que se convirtió. Oye, eso le dice la vecina a la otra vecina: yo acabo de hablar con mi esposo y acabo de decirle cuidadito con ir a la iglesia, porque el vecino nuestro se acaba de convertir y lo ha dado todo. Y si tú vas con él y lo acompañas a la iglesia, vamos a terminar fracasados económicamente. Vamos a terminar quebrados. Le dice la vecina. Porque cuando la persona nace de nuevo, suelen suceder cambios en la vida de esa persona. Necesariamente ese no tiene que ser el tipo de cambio, pero hay un cambio. Porque la gente le pierde el amor al dinero. Cuando uno se convierte a Cristo, uno le pierde el amor al dinero, le pierde el amor a muchísimas cosas. Cuando nace de nuevo, cuando nace del agua y del Espíritu, hay un cambio que el Señor produce en nosotros. Amén, hermanos. Y le digo esto porque es una operación muy linda que el Señor hace en cada uno de nosotros. El hombre comenzó a regalar la estufa, comenzó a regalar la nevera, la ropa y un montón de cosas, porque había nacido del agua y del Espíritu. Ese es un caso muy particular y muy excepcional, pero a veces el Espíritu Santo de Dios produce en la vida de la persona ese tipo de efecto después que recibe a Jesús como su Señor y como su salvación. ¿Por qué? Porque después que uno se entrega al Señor, ya no comenzamos a comportarnos como nos comportábamos antes, y la gente nos ve a nosotros como locos. Se volvió loco. Después que se entregó a Cristo, Él habla diferente. Después que se entregó a Cristo, Él se comporta de forma distinta, de forma diferente, porque el hombre natural esas cosas no las puede entender, y para él son locura y no la puede entender. Es por eso que el apóstol Pablo dijo en una ocasión en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 3, el apóstol Pablo dice: si estamos locos para Dios. Diga conmigo: si estamos locos para Dios. ¿Por qué? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Y otros dicen: definitivamente se volvió loco el vecino, porque ahora dura 24 horas en la iglesia. Ahora no quiere salir de la iglesia. Porque el que nace del agua y del Espíritu no puede estar sin la presencia de Dios. Y por eso comienzan a decir: ahora vive todo el tiempo de rodillas orando, ahora vive todo el tiempo leyendo la palabra, ahora vive todo el tiempo alabando a Dios, cantando. El día entero está cantando y cantando y cantando. Ya me tiene vuelto loco, me tiene vuelto loco. Es que nació de nuevo, es que nació del agua y del Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Y entonces nos tildan muchas veces de fanáticos.
Eso es ser muy fanático. No, fue que nació de nuevo. Eso no es cualquier cosa. El nuevo nacimiento es el milagro más grande que el Señor puede producir en nuestras vidas. Yo no sé si usted está viviendo eso, pero qué lindo es estar en la presencia de Dios. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Yo no sé cómo hay personas que duran tanto tiempo fuera de la presencia de Dios. No sé cómo hay gente que duran tanto tiempo fuera de sus atrios. Ya no oran, ya no estudian la palabra, ya no escudriñan la palabra. Eso yo no lo puedo entender. La Biblia dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, poder de Dios. Amén. Lo que Dios hace, nadie lo puede estorbar. Nadie lo puede estorbar. Amén. No obstante, el que sigue el evangelio de Jesús no está tan interesado en someterse a regulaciones exteriores como de vestidos, comidas y bebidas, sino en obedecer la palabra de Dios. Que es lo bíblico, diga, tiene que obedecer lo que la palabra de Dios dice. El que es nacido de Dios, su palabra oye, pero el que no es de Dios no oye la palabra. No entiende la palabra. Muchos creyentes con el gozo de la salvación se acercan a las personas para convencerla de que aquí está la solución, y nunca logran convencerla, porque no se trata de convencerla tú. Se trata de que el Espíritu Santo la convenza de pecado, de justicia y de juicio. Y hay gente que se entristecen al ver que la persona no oye la palabra. Y escuche bien el término. Cuando yo digo que el que es de Dios, la palabra de Dios oye, no me estoy refiriendo a el solo hecho de escuchar la palabra, sino que el que es de Dios, la palabra de Dios oye y entiende. Entonces muchas personas, cuando le rechazan, se frustran y se turban porque no entienden el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia dice que no es de todo el mundo la fe. No es de todo la fe. ¿Cómo, pastor? Sí, eso está en 2 de Corintios o en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 2 dice que entender no es de todos. Entender la fe y el evangelio del reino de Dios no es de todo el mundo. Por eso Jesús le llamó a los fariseos hijos del diablo, porque ellos no podían oír la palabra, es decir, no podían entender la palabra del Padre. Es por eso que usted con este mensaje debe afirmarse más, porque si usted al escuchar la palabra le entiende, eso significa que usted nació de nuevo. Eso significa que usted nació del agua y del Espíritu. Y déjame decirte que si usted nació de nuevo, nadie podrá arrebatarla a usted de sus manos. Amén, hermanos. Antes yo sostenía ciertas discusiones con personas que no creen en Dios. Yo recuerdo en la universidad, en mi tiempo de estudiante universitario, yo hablaba con algunos compañeros que decían: yo no creo en Dios, yo no creo en nada de eso. Y yo trataba con mis argumentos bíblicos
y con testimonios de explicarle que Dios es real, que Dios existe, pero ellos no me podían entender. ¿Te das cuenta? ¿Por qué no me podían entender? Porque ellos no son de Dios. Porque solo el que es de Dios, la palabra de Dios oye y entiende. Entonces yo un día dije, pero ¿por qué, Señor? Yo le explico claramente la palabra, le explico las cosas como son y no entienden, se burlan de mí. Hasta que el Señor me mostró esto: no es de todo el mundo la fe. Y yo, wow, ¿cómo? No. La salvación es de Dios, pero Dios ha decidido salvar a su pueblo. O sea, hay un pueblo que nunca lo va a escuchar a Él. Hay un pueblo que nunca lo podrá entender a Él. ¿Te das cuenta? Y ese pueblo no es de Dios. Son hijos del diablo. Porque hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Por eso el tema de esta serie es bastante importante, porque estamos hablando de los hijos de Dios en la nueva creación. Tú tienes que sentirte privilegiado que tú eres hijo de Dios. Eso significa que tú no verás la muerte. Eso significa que tú pasarás la eternidad y que vas a reinar en el reino del amado Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado: tú eres el Hijo de Dios y vas a reinar por toda una eternidad. Por toda una eternidad. Oh, gloria a Dios. Y cada vez que yo pienso eso, yo me emociono. Entonces, después de eso, yo dejé de discutir. Yo eché a un lado esas discusiones con esos ateos. Yo tratando de demostrarle que Dios existe. Amén. Pero ya yo dejé ese tipo de tonterías, porque eso no edifica. Prefiero testificarle de Cristo que tratar de convencerlo con argumentos. Porque si no son de Dios, por más que usted le predique, por más que usted lo invite, por más que usted le muestre la escritura, al no ser de Dios, nunca entenderá el evangelio. Nunca. ¿Por qué? Porque la salvación no es tuya. No depende de ti. Si de ti dependiera, cada vez que usted saliera a evangelizar, usted trajera un montón de gente aquí a la iglesia. Pero no depende de ti. La salvación es de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Dónde está eso? Eso está en Hechos capítulo 2 versículo 47. Búsquelo ahí en la Biblia. Hechos capítulo 2 versículo 47. El Señor es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos. Hay muchas personas que piensan que en el tiempo de la iglesia primitiva las personas aceptaban al Señor porque la iglesia estaba consagrada. Porque estaban dando todo lo que ellos poseían, porque encontraban un ambiente sano y lindo. Piensan eso. Bueno, la iglesia primitiva es una iglesia digna de imitar, pero la gente no se entregaba a Cristo por eso. La gente no viene a la iglesia porque hay amor, ni se va de la iglesia porque hay odio. El factor por la cual vienen es porque Dios los llamó, porque Dios lo hizo nacer de nuevo. Dios puede usar el testimonio de la iglesia para atraerlo, pero no para convencerlos. No para convencerlos. El Señor es quien añade a la iglesia los que han de ser salvos.